Pues hermanos, amigos, como he mencionado, vamos a empezar este mes de febrero, lo cual Dios ha puesto en nuestro corazón hablar de este tema tan importante que es la familia. Por eso hemos llamado este mes de la familia, porque queremos cada domingo hablar de algunos principios bíblicos para la familia, ¿no? Cuando digo familia, estoy aquí refiriéndome sobre todo a la familia más cercana, es decir, los que viven bajo el mismo techo. Aunque muchos de los principios podamos aplicar a la familia más lejana, es decir, a aquellos que no viven bajo el mismo techo. Y cuando digo eso, pues hay hijos, por ejemplo, que no, aunque sean cercanos, ya no están bajo el mismo techo, entonces ya no están exactamente bajo una influencia suya o tuya, ¿no? Muy indirectamente. Puedes hacer algo, pero no mucho. Bueno, puedes hacer mucho, pero ya no es la misma influencia de estar bajo el mismo techo. Claro. Porque incluso si han salido o han formado otra familia, o yo qué sé, están ahí viviendo solos. Pero entonces, mucho de lo que vamos a hablar, muchos de los principios, pues se refiere entonces a la familia esta más cercana que estoy diciendo, y aunque se puede aplicar en general. Pero ¿por qué hablar de ese tema, de la familia? Supe a través de una encuesta que el bien más valioso o el bien más valorado por el español es la familia. Por todos los españoles. Pero fíjate qué contradicción. En otra encuesta a escala mundial, España estaba en quinta posición en el ranking de divorcios, con cerca de 61% de matrimonios destruidos. Pues una paradoja, es decir, una contradicción, que desvela lo urgente que es hablar sobre este tema. Otro día, a lo mejor algunos de vosotros habéis oído, una tal ministra de la Educación ha dicho que los hijos no son de los padres, son del Estado. En sus palabras, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Espérate, ¿qué dice esta mujer? ¿Que mi hijo no es mío? Que es del Estado. Independiente de cuál es tu posición política y de cuál es tu ideología política, yo la respeto, pero esto no puedo aceptarlo. No estoy hablando aquí de política, ¿eh? Y para mí es independiente quién está en el gobierno, esto da igual. Pero esto específicamente yo no puedo aceptarlo. Y nosotros como creyentes, como quien cree en la Biblia, pues no podemos aceptarlo. Los hijos no son del Estado. Quien tiene la tutela de los hijos no es el Estado. Son los padres. Esto es lo que la Biblia dice. El responsable por la educación de los hijos son los padres. Porque ¿quién dará cuentas al final? Son los padres, ¿no? Incluso para el gobierno. Porque si el hijo es menor de 16, si comete un crimen, ¿qué ocurre? En este momento el hijo no es del Estado. El padre que tiene que dar cuenta. Bueno, ahí ya vemos por qué urge hablar del tema. Y además, ¿no? Familia es una institución divina, ¿verdad? Dios la ha creado. En Génesis capítulo 1 y 2 vemos la creación de la familia. Dios ha creado la familia. Por esto mismo, si Dios no está situado en el seno de la familia, esta tiende a perderse.
Por eso mi pregunta hoy, en este primer mensaje es, ¿está Dios en el centro de tu familia? Porque si Dios ha creado la familia es una institución divina, pues vamos a encontrar los principios en Dios para vivir de manera agradable la familia o en familia. Entonces, si Dios no está en el centro, tiende a perderse. Por eso la pregunta, ¿está Dios en el centro de tu familia? Desgraciadamente, en muchas de nuestras familias, Dios no está en el centro. Incluso como cristianos. Tristemente, vivimos en medio de familias, entre comillas, ¿no? Muchas veces ateas. Es decir, familias que están desprovistas de Dios y su palabra. Seguro que nos interesamos por lo religioso en venir a la iglesia, como aquí estamos, ¿no? Seguro que muchos de nosotros tratamos de leer la Biblia de manera personal. Seguro que queremos ser más fieles. Sin embargo, quizás muchos de nosotros a menudo no ponemos a Dios y su palabra en el centro de nuestras relaciones familiares. ¿Cómo puede ser eso, pastor? ¿Sería esto posible? Una familia que cree en Dios, llegar a vivir sin Dios. ¿Cómo se llega a vivir una familia sin Dios? Sería entonces la pregunta, ¿no? Y quiero dar una primera respuesta, aunque pueda haber muchas razones. Una familia que cree en Dios puede llegar a vivir sin Dios por la inmadurez espiritual. Fíjate lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4. Yo, hermanos, no pude dirigirme a vosotros como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Os di leche porque no podíais asimilar alimento sólido, ni podéis todavía, pues aún sois inmaduros. Mientras haya entre vosotros celos y contiendas, ¿no seréis inmaduros? ¿Acaso no os estáis comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque estáis actuando como carnales? Cuando uno se preocupa más por las cosas mundanas, o las cosas del mundo, o las cosas que no son espirituales, que por las espirituales, manifestamos nuestra inmadurez y apartamos a Dios del centro de nuestra familia. Entonces, a lo mejor creemos en Dios, o uno puede creer en Dios y decir, no, yo soy creyente, yo creo en Dios. Pero por su inmadurez, por estar pensando más, aunque crea en Dios, está pensando más en cosas que no son de Dios, sino que del mundo, pues llegan a vivir una inmadurez y se apartan de Dios y sus familias viven de manera práctica sin Dios. Segundo, una segunda razón que aquí doy hoy, la incredulidad. Fíjate lo que dijo Hebreos capítulo 3 versículos 12 al 14. Cuidaos, hermanos, de que ninguno de vosotros tengáis un corazón pecaminoso e incrédulo que os haga apartarse del Dios vivo. Fijaos que él dice, cuidaos, hermanos. Cuidaos, hermanos, lo que implica decir que está hablando a gente que se supone que sea cristiano, creyente, que crea en Dios. Pero dice, cuidaos de que ninguno de vosotros tengáis un corazón pecaminoso e incrédulo. ¿Cómo puede llegar a ser eso? Aunque sea creyente, ser incrédulo, no cuadra, ¿no? Pero bueno. Más bien sigue el pasaje. Mientras dure ese hoy, animaos unos a otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como he dicho, el autor de Hebreos se dirige a cristianos y les advierte acerca de escoger la incredulidad. Observa la espantosa consecuencia de la incredulidad. La persona se aparta del Dios vivo. Nuestros corazones pueden endurecerse por el engaño del pecado. Entonces, mucho ojo ahí. Uno puede preguntarse, pero si uno es creyente, como he dicho, ¿no puede ser incrédulo? Yo diría, ¿verdad? Pero puede tener momentos de incredulidad, lo que podemos llamar de ateísmos momentáneos. Puede vivir un ateísmo momentáneo. Pero ojo, si los momentos de incredulidad son frecuentes, puede que esta persona sea simplemente religiosa y no exactamente creyente. Es decir, piensa que es creyente, pero la verdad es religiosa, porque simplemente va a una iglesia, simplemente va a una reunión, pero creyente de hecho no es religiosa. Si los ateísmos momentáneos no son momentáneos, son frecuentes, mucho ojo. Pero ¿qué quiero decir con momentos de incredulidad? Con un ateísmo momentáneo, entre comillas, ¿no? Es vivir como si Dios no existiera en las diversas circunstancias de la vida. Ejemplo. Tú ya te has preguntado, tú que eres padre y madre, tú ya te has preguntado lo que la Biblia dice o lo que la Biblia enseña sobre la creación de hijos. Si yo no pregunto a Dios lo que Él piensa sobre crear hijos, crear, ¿no? Criar. Crianza. ¿Pero crianza o criar? Sí, creación es Dios que crea, ¿no? Exactamente. Y criar es educar, cuidar. Gracias, Rafi. Muy bien. Criación de hijos. Crianza. Crianza de hijos. Vaya. Pero lo importante aquí es, ¿preguntas a Dios sobre la crianza de hijos o no? Es decir, ¿cómo se cría? Porque si yo soy padre, si yo soy madre, pero no pregunto a Dios cómo tengo que criar mis hijos, o no voy a la palabra para saber algunas enseñanzas que la palabra me da sobre enseñar hijos, ¿yo qué sigo? ¿Sigo lo que la tele dice? ¿Sigo lo que el psicólogo, el pediatra o yo qué sé dice? Pues esto es vivir, esto es ser padre sin Dios. Eso es un ateísmo momentáneo. Es decir, yo digo que creo en Dios, pero no quiero saber lo que Él dice sobre la crianza de hijos. Entonces, ¿esto qué es? Si yo creo en Dios, pero me da igual lo que la Biblia enseña sobre cómo tengo que tratar a mis padres, sobre cómo tengo que lidiar con mis padres, pues estoy viviendo como si Dios no existiera en este momento. Es un ateísmo momentáneo. Si yo no considero lo que la Biblia enseña sobre cómo tengo que lidiar con mis padres, ¿me explico? Esta creencia que tengo, pues está falla ahí. Si cuando mis padres llegan a ser mayores, yo lidio con ellos como todos lidian. Pues es un ateísmo momentáneo. Es como si Dios no existiera en esta parte de mi vida. Y de esta manera mi familia está sin Dios en este punto. No está en el centro. Si yo estoy en un matrimonio, y no solamente cuando mis padres están mayores, sino que cuando están ahí, si yo soy un adolescente, un joven, pero trato a mis padres como todos los jóvenes tratan del mundo, pues es como si Dios no existiera para mí en eso.
mi familia, Dios no está en el centro de ella. Si yo vivo un matrimonio, pero no quiero saber lo que Dios dice sobre el sexo, es como si Dios no existiera ahí. Pero la Biblia enseña algo sobre sexo. ¿La Biblia dice algo sobre eso? Pues hay gente que ni sabe qué dice. Ya uno se da cuenta que de hecho hay muchas familias, que Dios, en muchas familias, incluso de aquellos que son creyentes, que Dios no está en el centro. Porque temas claves de la familia nosotros muchas veces no consideramos. Porque estos son temas clásicos, ¿no? O claves o fundamentales. El sexo, la crianza de hijos, el honrar padre y madre, el dinero. ¿La Biblia enseña algo sobre cómo tengo que lidiar con el dinero, pastor? Pues claro. Yo te digo algo más. ¿La Biblia habla más de dinero? La Biblia habla más de dinero de lo que tú puedes imaginar. La palabra, los pasajes sobre dinero, para dar un ejemplo. Jesús ha hablado más de dinero que de salvación. En la práctica. Coge una monedita en la boca del pez, Pedro. Otra pregunta, ¿debo pagar los impuestos? Pues, ¿de quién es la cara en la moneda? En Mateo capítulo 6, no os preocupéis por estas cosas, porque los vestidos, la ropa y demás, pues el Señor cuida. Está hablando de dinero, ¿eh? Porque ¿con qué se compra ropa? Hombre. Los panes y peces. ¿Quién tiene panes y peces ahí? ¿De qué está hablando? Los discípulos que querían, no, echa esta multitud, que ellos vayan a comprar. No. Vamos a ver qué tenemos nosotros. ¿De qué está hablando? De provisión, de dinero. Bueno, por ahí me quedo. Si nosotros no preguntamos a Dios sobre los temas claves y los otros que surjan, en cómo lidiamos con ellos entre familia, pues Dios no estará en el centro de nuestra familia, porque nosotros estamos desconsiderando a Dios en la práctica. Así que decimos que somos creyentes, pero le desconsideramos en el modo de vivir. Es un ateísmo práctico. ¿Me explico? Mucho ojo. ¿Está Dios en el centro de tu familia? Cuando surge un problema, tú preguntas a la peluquera qué tiene que hacer, o pregunta a Dios. Tú preguntas al vecino o ora a Dios. Cuando surge un problema con tu marido, o con tu esposa, o con tu hijo, tú preguntas al vecino qué tienes que hacer, o pregunta a alguien de confianza, alguien que es maduro en la fe, o preguntas a la Biblia, o oras, o buscas a Dios. ¿Qué haces tú? Pues, contestando estas preguntas, contestarás a la pregunta: ¿está Dios en el centro de tu familia? ¿Qué significaría poner a Dios en el centro de tu familia? ¿Qué significaría poner a Dios en el centro de tu familia? Pues eso empieza haciendo una simple pregunta. Hay muchas cosas que podemos hacer, ¿eh? Pero yo quiero dar 3 sugerencias. Y la primera es, empieza con una simple pregunta. ¿Y Dios? ¿Y Dios? Pregúntate con frecuencia, en medio de las diversas situaciones que vives en familia y en tu vida en general, ¿cómo se relaciona este asunto con Dios? Busca en la Biblia, busca ayuda con gente madura,
Pero no te des por satisfecho hasta que sepas y practiques los principios de Dios para las diversas situaciones que puedes vivir en familia. Pregúntate con frecuencia, ¿y Dios qué tiene que ver con eso? ¿Cómo puedo lidiar con esto de una manera cristiana, bíblica? Es decir, ¿es el sexo? Pues, ¿cómo puedo lidiar con este asunto de manera cristiana? ¿Es la crianza de hijos? ¿Cómo puedo criar mis hijos o educar mis hijos de una manera cristiana? ¿Cómo este problema que ha surgido? ¿Cómo puedo lidiar con ello de manera cristiana? Pues veremos ahí muchos principios, ¿eh? Perdón, misericordia, amor, dominio propio. Si vamos leyendo, disciplina, ¿no? En el caso de la crianza. En el caso del sexo, por ejemplo, no dejar de satisfacer uno al otro. Eso es lo que dice Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios. Que mucha gente no se da cuenta que no podemos defraudar a nuestro cónyuge. Por ahí va. Pues, la Biblia tiene dirección para todo, ¿eh? Esto es un manual que cambia nuestras vidas y nos conduce por completo. Segunda sugerencia. Confía en Dios y vive una vida centrada en el Evangelio. Confía en Dios. Fíjate en este pasaje de Proverbios 3, versículos 5 al 6. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La manera más común en que las parejas cristianas o los hijos o los hermanos, porque hay muchos conflictos también entre hermanos, ¿no? Hoy día, y entre padres y hijos, pues la manera más común que tratamos de arreglar nuestras cuestiones y nuestras familias es haciendo exactamente eso mismo, arreglando el matrimonio, la familia, intentando hacerlo de alguna manera. El enfoque normalmente está en nosotros mismos. No me malinterpreten, pero gran parte del trabajo básico en cualquier familia o en cualquier relación familiar u otras implica el trabajo duro de resolver las cuestiones entre ambos, ¿no? De actuar, de trabajar de alguna manera. Pero piensa, considera un poco, ¿no? Lo que dice Salomón ahí sobre nuestra confianza en Dios. Fíate del Señor de todo tu corazón. Es decir, no confíes en ti mismo. Eso es todo lo contrario de lo que dice la psicología hoy día. Yo sé lo que estoy diciendo. Yo sé que es lo contrario. Porque la psicología dice, confíate en ti mismo, porque tú puedes. Tú eres bueno. Qué guapo eres, qué guapa eres. Tú eres increíble. Eso es lo que la psicología dice. Pero nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y no somos tan buenos como uno se considera. Así que no te fíes mucho de ti mismo. Fíate sobre todo del Señor. De todo su corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, aunque la madurez puede venir y uno con el tiempo tenga sabiduría y etcétera, pero pon a prueba siempre y encima de todo confía en el Señor. Los cristianos debemos siempre comenzar la vida con una confianza en Dios en todos nuestros caminos, en el matrimonio, en nuestras relaciones familiares. Debemos inclinarnos menos hacia nuestro propio entendimiento y reconocer a Dios en primer lugar y luego confiar que Él, Dios, nos ayudará, enderezará nuestro
camino. ¿Qué dice Jesús? Buscar en primer lugar a mi reino, su justicia, y las demás cosas. Vive una vida centrada en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias de que Jesucristo vino a morir en una cruz en lugar de los pecadores. ¿Qué nos pide Dios en respuesta a este mensaje? Arrepentimiento y fe. Dos cosas importantes aquí. Arrepentimiento implica darle la espalda a nuestro pecado. Déjame decirte algo. Una de las cosas más importantes que puedes hacer por tu familia, ¿sabe qué es? Considerar seriamente tu propio pecado. Nuestra tendencia pecaminosa es querer pasar más tiempo enfocados en el pecado de nuestro cónyuge, en el pecado de nuestro hijo, en el pecado de nuestro padre, en el pecado de nuestro hermano, hermana, madre, quien sea, y menos en nuestro propio pecado. Porque nos preocupamos con los demás y queremos a veces controlar la vida de los demás, pero no reflexionamos sobre nuestro propio pecado, nuestros propios problemas, lo que tenemos que cambiar nosotros. ¿Cuántos maridos están intentando cambiar su mujer? Nunca lo lograrán. ¿Cuántas mujeres están intentando cambiar sus maridos? Nunca lo lograrán. Cuando lo más importante es uno cambiarse a sí mismo. Claro, con la ayuda de Dios. Mira lo que la Biblia dice. En Lucas capítulo 6, versículo 42. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Es decir, ve tú primero, ¿no? Arréglate tú primero con Dios, que es lo importante. Confiésate con Dios, y etcétera, ¿no? Es decir, no intente cambiar toda la vida el otro, porque eso no. La otra cosa que se nos pide es tener el Evangelio, es tener fe en Cristo. El objeto de nuestra fe es el Hijo de Dios, Jesucristo. Mostramos nuestra confianza en el Padre, pero encomendamos nuestra vida a su único Hijo, Jesucristo. Y en la familia mostramos nuestra fe al seguir las palabras de Cristo como la mejor manera de vivir en la familia. Si nosotros cogiéramos una única palabra de Jesús y la pusiéramos en práctica, que es la regla de oro, por ejemplo, haga a los demás lo que quieras que hagan por ti. ¡Bum! Esto, vamos. Ya quedamos por aquí. Vamos al tercer punto. Y aquí terminamos. Persigue los medios comunes de la gracia para tu familia. Tercera sugerencia que te doy en esta, aunque puedan haber muchas, ¿no? Pero una tercera sugerencia para ayudarnos a poner a Dios en el centro de nuestra familia. Primero, es decir, perseguir los medios comunes de la gracia para tu familia. ¿Qué sería eso? La gracia de Dios para tu familia. Pues lo que Dios ya nos ha dado, que conocemos, ¿no? Por ejemplo, visitamos a una iglesia con regularidad para escuchar la palabra, para estar en comunión. Estamos comprometidos con una congregación, es decir, somos miembros de una iglesia, estamos de alguna manera protegidos, cuidados. Estas cosas ayudan, no resuelven, ¿eh? Ojo, estoy simplemente dando aquí algunas cosas que pueden ayudar.
Tercero, hemos construido relaciones a nuestro alrededor que ayuden y protejan nuestra familia. Es decir, tenemos comunión cristiana, apoyo relacional. Y lo más importante, que es el último aquí de las sugerencias que doy. ¿Pasamos tiempo con regularidad en la palabra de Dios juntos como familia? Es decir, ¿tenemos una vida devocional familiar? ¿Podrías estar esperando un rayo del cielo o algún otro medio supernatural para impactar en tu familia? Y Dios se ponga ahí en medio, o podemos perseguir los medios comunes de la gracia de Dios que Él ha puesto a nuestro alrededor. Pregúntate esto. Y yo me quedo más con la última sugerencia aquí. ¿Pasamos tiempo juntos? Con regularidad en la palabra de Dios, como familia. Es decir, hacemos un culto familiar al menos una vez a la semana. Hay gente que hace cada día. ¿Qué sería un culto familiar? Pues, por ejemplo, por la mañana, luego que todos se despierten, pues se reúnen y vamos a leer un pasaje, vamos a cantar una alabanza y vamos a hacer una oración. Un cuarto de hora. 10 minutos que sea. O por la tarde, ¿no? Se quita 10 minutos de la siesta o un cuarto de hora de la siesta y se hace. O por la noche, aunque por la noche uno puede estar cansado, pero se puede hacer. Porque si se despierta temprano, yo también estaré, fatal, de cansado. Entonces por la noche también se puede hacer. Es decir, da igual el horario, pero lo importante es hacerlo. Este es mi desafío para ti en esta mañana, como familia. ¿No? ¿Está Dios en el centro de tu familia? ¿Qué podemos hacer para empezar a poner a Dios ahí en el centro de nuestra familia? Pues ¿qué tal? Empecemos, por ejemplo, con un devocional familiar, ahí cada semana. Cada semana un devocional familiar. Es decir, coger la familia, que sois dos, da igual, genial, marido y mujer. Que sois dos, hijo y madre o hijo y padre, pues genial, hacéis los dos. Que sois 4, 5, como la familia de Manolo, pues genial. Que sois 3, el padre y los hijos, da igual. Si sois 2, ya se puede hacer. Pues Vera y yo lo hicimos nosotros dos muchas veces. Y ahora es una lucha muy grande hacerlo. Estamos ahí fallando. Porque después que el niño ha llegado, nuestras vidas han dado un vuelco. Y es más difícil. Es más difícil. Pues exige más disciplina y actitud y ahí, ¿no? Como Isabel y Paco también, me imagino que, ¿no? Con los niños más chiquitines, pues... pero se puede hacerlo, ¿eh? Huguito tiene su Biblia, coge su Biblia ahí y que esté despierto, ¿eh? Porque esperar que se duerma para hacer... tiene que coger el hábito, ¿sabes? Esto es hábito. Tiene que coger el hábito desde chiquitín. Entonces, si hacíamos media hora, él no aguanta media hora. Entonces hacemos 5 minutos, 10 minutos. Y va cogiendo el hábito. Una oración. Leer la palabra. El año de 2017... No, el año de 2018, Vera y yo hicimos cada día el devocional. Bueno, hemos fallado un día u otro, pero cada día hemos hecho el devocional familiar. Y hemos leído, mejor dicho, toda la Biblia en un año.
haciendo este devocional familiar. ¿Esto qué es? El devocional. Bueno, esta es buena idea, ¿eh? Esta es buena idea. Poner ahí el alarma para acordarte del devocional. Es buena idea, Manolo, ¿eh? Yo quiero pedir a José que me ayude, porque yo hice aquí para ayudar, ¿no? Yo hice aquí un guión para un devocional familiar, ¿vale? Que tiene aquí, se puede entregar a cada uno que quiera, ¿vale? Cada uno que quiera, entonces levantar la mano quien quiera, puede ser por familia, ¿vale? Y José se lo entrega ahí. Ese es mi desafío a vosotros para este mes, ¿eh? Para este mes. Para que lo hagáis juntos en casa. Aquí pone, ¿estás Dios en el centro de tu familia? Pues hacer un devocional familiar puede ayudarnos en ello. Aquí están algunas instrucciones que podéis seguir para aprovechar bien este momento de devocional. Se puede, número 1, empezar con una oración. 2, poner una alabanza ahí en un altavoz o en móvil, lo que sea, y cantar junto a la alabanza. No sé cantar, pastor. Pon la alabanza alto, ¿sabes? Técnica. Técnica. Pon la alabanza alto, que así no se escucha la voz. Eso es técnica. Pon la alabanza alto, pues se canta junto, ¿no? Con la letra ahí en YouTube, lo que sea. Leer un pasaje bíblico. Y yo pongo aquí una sugerencia para cada semana de un pasaje, ¿vale? Semana 1, Juan. Semana 2, Lucas. Una sugerencia. Pastor, no quiero seguirte. Quiero leer otro pasaje. Vale, lo importante es que lea. Aquí están las sugerencias. Y algunas preguntillas para poder compartir, ¿no? Pues con Guito no puedo preguntar mucho, pero ya si tu hijo o si sois solamente vosotros dos, bueno, si no es como Guito o Pablito y Santiago, pues podéis hacer unas preguntillas para ayudar en la conversación, ¿no? ¿Qué más os ha llamado la atención en este pasaje? ¿Existe alguna acción aquí que puedo, o personaje, modelo en este pasaje que debemos imitar? Es decir, cositas así. Y por último, terminar con una oración uno por los otros, ¿no? Pregunta si tu esposa tiene una petición de oración. O si tu esposo, o si tu hijo. ¿Cuánto tiempo hace que no preguntas al de tu familia personalmente, ¿no? No así en grupo con otras personas, pero sino que personalmente no preguntas a tu esposo, ¿cómo puedo orar por ti? O a tu mujer, ¿cómo puedo orar por ti? O a tu hijo, ¿cómo puedo orar por ti? O tu hijo, ¿cuánto tiempo hace que no preguntas a tu padre, ¿cómo puedo orar por ti? O a tu hermano, ¿no? Hermanito, ¿cómo puedo orar por ti? Pues este es el momento que se puede hacer. Orar unos por los otros de rodillas sería lo mejor. ¿Por qué? Pues la familia de rodillas ante el Señor, esto es una bomba. Familias fuertes de rodillas ante el Señor, clamando al Señor, esto nadie puede detenerlo. Amén. Pues yo os dejo ese desafío en esta mañana. Mucha fuerza, ¿eh? Esto parece sencillo, pero no sabéis la dificultad que es. Apartar 10-15 minutos para eso. ¿Quién acepta aquí que el último domingo de este mes yo vuelva aquí y pregunte, ¿quién ha hecho los devocionales cada semana? ¿Yo puedo preguntar? ¿El último domingo? ¿Puedo preguntar? ¿Sí? ¿Puedo preguntar? ¿Quién lo ha hecho cada semana?
¿vale? No es obligado decir quién ha hecho o no, pero lo preguntaré entonces, ¿vale? Solo para ayudar. ¿De acuerdo? Y así quedamos. Quiero orar en este momento, pidiendo a Dios que nos bendiga en este reto. Poner a Dios en el centro de nuestra familia. Poner a Dios en el centro de nuestra familia. Dar al Señor el trono de nuestra familia, porque Él se lo merece. Amén. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que quiere entregar su vida al Señor? Que ha escuchado este mensaje y piensa, vale, yo quiero esto para mi familia, poner a Dios en el centro, y yo quiero decirte que el primer paso para eso es entregarse a Cristo. El primer paso es entregarse a Cristo. ¿Alguien quiere hacerlo en esta mañana? Levanta una de sus manos para que yo... Gloria a Dios, Dios te bendiga, qué alegría. Dios te bendiga, Alberto, ¿no? Alberto, Dios te bendiga, Alberto, una alegría. Muy bien, vamos a orar por ti también ahora. Este es el primer paso para poner a Dios en el centro de nuestra familia. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta mañana. Gloria a tu nombre. Tú eres poderoso. Y Señor, nosotros en este mes de la familia, Señor, que vamos a pensar principios bíblicos, principios de tu palabra para vivir en la familia, pues queremos pedirte que nos ayudes, porque queremos tener nuestras familias a tus pies. Queremos tenerte en el centro de nuestras vidas, de nuestras familias, y queremos que nuestras familias pues glorifiquen a tu nombre. Señor, así que te pedimos, ayúdanos en los desafíos de cada día. Que no vivamos como si tú no existieras en las diversas circunstancias que vivimos unos con los otros en el seno de nuestra familia, sino que consideremos a ti y pensemos en ti, en tu palabra, en lo que tú quieres enseñarnos cada día en las diversas circunstancias que vivimos, porque queremos tenerte a ti como centro. Ayúdanos en este devocional familiar que queremos hacer este mes, que esto sea un principio, un hábito que podamos coger, que vaya a ayudarnos a poner a ti en primer lugar. Si hay aquí familias que ya lo hacen, pues qué alegría, esto es genial, me alegra un montón. Pero aquellos que no lo hacen, pues tendrán ahí su dificultad para empezar, pero yo quiero pedirte que les dé fuerza y les ayude en el nombre de Jesús, para que tengan un buen tiempo cada semana alrededor de tu palabra en oración unos por los otros. Te damos las gracias por la vida de Alberto, que está aquí visitándonos en esta mañana, y por la decisión que acaba de hacer. Él quiere poner a ti en el centro de su familia, y dio el primer paso hacia esto, que es entregarse a ti. El Evangelio son las buenas noticias, y se requiere arrepentimiento y fe, que Él pueda tener esto en su corazón, arrepentirse de sus pecados y creer en ti. Y así tú serás el centro de su vida y también de su familia, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.